surgieron como una necesidad de la pandemia y un deseo nuestro de colaborar con algunos tips de lo que es el tantrismo, la práctica de tantra o ejercicios que podían ayudar a las personas en estos momentos de aislamiento social. Y digo rescatar, chicos, el objetivo inicial, porque después, contra demanda, las preguntas no tenían demasiado que ver con la pandemia, sino que tenían que ver más con el Tantra en sí mismo, en su totalidad, como filosofía, más que como pequeños tips o ejercicios que pudiéramos transmitir para que las personas que están aisladas puedan pasar mejor esa situación. Entonces, dentro del objetivo, dentro de la idea de rescatar ese objetivo inicial, que no es el Tantra como filosofía, sino algunos tips que pudiéramos dar, quiero mencionarles algo que no tiene que ver con la práctica del Tantra, sino tiene que ver con una forma de ver el mundo de algunos de los miembros de la fundación. Y la semana pasada nos provocó un poco de alarma la noticia de que en la provincia de Buenos Aires habían aparecido 3.000 casos no declarados. Y lo que nos provocó alarma no fueron los 3.000 casos, porque nosotros entendemos perfectamente por qué aparecen de pronto 3.000 casos. Pero la noticia estaba teñida de intereses políticos para mostrar, por ejemplo, un gobierno que no declara a los muertos, un gobierno que no hace nada por los muertos y que se mueren 3.000 personas más y las esconde porque se le cantó. Quiero avisarles, al menos a los residentes en Argentina, que los datos que tenemos para valorar la pandemia provienen del CISA, o sea, el sistema informático, Marcelo. No provienen, no son mágicos. No es que alguien se muere e instantáneamente el gobernador se entera. Sobre todo, las muertes en las clínicas privadas. En los hospitales hay un servicio de alerta rápido donde un paciente murió y el CISA ya se enteró, porque están interconectados con el sistema de informática. Pero ocurre que las clínicas privadas no. Hay clínicas que de pronto no deberían llamarse clínicas, que tienen 4 camas, una unidad de terapia intensiva con una camita, 15 días, 20 días al mes. Y la crisis pandémica es tan severa que yo siempre me acuerdo cuando surgió el problema del SIDA. Yo no me acuerdo, Marcelo, quién lo dijo, pero decía, son tantos los muertos que no tenemos tiempo de llorarlos. Y ahora son tantos los muertos que no tenemos tiempo de contarlos. O sea, terminó de fallecer alguien en una clínica y ese médico que tiene que hacer la declaración al CISA, mirá, me murió uno de COVID, tiene otro con COVID atrás que se está muriendo y lo tiene que asistir y lo tiene que asistir. Entonces los datos se cargan desde el sector privado con 15, 20 días de demora. Entonces es lógico que al cabo de un periodo de tiempo te encuentres con un paquete que se te declaró ahora. No es que el Estado no lo sabía por ineficiente, el Estado no lo sabía porque son tantos los muertos, chicos, que no tenemos tiempo de contarlos. Entonces fue simplemente eso, que ni debería haber sido noticia. Esto es lo que a mí me llama la atención, Marcelo. Eso no debería haber sido noticia. Es decir, se actualizó el número con todos los datos incorporados de las clínicas privadas, que lo hacen cada 15, 20 días. Entonces no es que podés sumar de a uno. Sí, eso lo puede hacer la salud pública, pero no podemos pretenderlo de las clínicas privadas, ¿no? Así que bueno, quería bajar un poco el nivel de angustia que pudo haber producido esa noticia. No es una noticia falsa, pero es como decir que el agua es líquida. ¿Se entiende esto? Es construir un estado emocional con una noticia que es verídica, pero es natural. Es
lógico. O sea, no puede ser de otro modo. Yo no puedo pretender que pongan un empleado administrativo las clínicas privadas para contar los muertos. Primero porque la mayoría de los empleados que no forman parte de salud deberían estar en sus casas haciendo teletrabajo. Entonces, bueno, quería llevar un poco de tranquilidad en ese punto, ¿no? No es que de la noche a la mañana aparecieron 3.000 tipos y mañana van a aparecer 10.000 y después 20.000 y vamos a terminar todos muertos, todos zombies. No, no es así. Hay riesgo, pero no es así, no es que murieron 3.000 personas en un día. En las charlas pasadas, yo estuve hablando de las emociones. Y el miedo es una de las emociones, es una de esas emociones. Que es natural que todos sintamos, pero lo que es natural que vivamos atravesados por esa emoción. Entonces, en las charlas pasadas yo fui dando algunos tips para abandonar el miedo, más no la precaución. Y hay muchas personas, como dije en la clase pasada, que me continúan preguntando si yo tengo miedo. Porque tomo todas las precauciones, pero no solo que tomo todas las precauciones. Los protocolos los repito inexorablemente. Porque el problema está cuando uno deja de cumplir los protocolos. A ver, un cirujano de terapia o un médico de terapia debería tener un ambos sin bolsillos y una vez que se lavó las manos jamás debería meter sus manos en el bolsillo. Yo me acuerdo de una investigación que hicimos hace muchos años en una cátedra de microbiología, analizamos el delantal de la gente de terapia, los bolsillos. Impresionante lo que aparecía, Marcelo. Entonces, un médico de terapia tiene que lavarse las manos entre paciente y paciente. No puede decir, bueno, es el último paciente, con este no lo hago. Y no es que no lo hace por miedo, va y se lava las manos. Fíjate que el jefe de servicio de las terapias, la principal ocupación que tiene es vigilar que los médicos se laven las manos entre uno y otro paciente. Entonces, no es que el jefe de terapia es un miedoso. Comprende claramente el riesgo y lo evita a como dé lugar. Entonces yo no soy miedoso, voy a aprovechar que hay poca gente y la mayoría me conocen para comentar algo que les comenté el otro día, que yo no me puedo percibir a mí mismo como miedoso, fundamentalmente porque, lástima que no está Carlos, Luis Acosta, Luis, no me acuerdo el apellido, me gusta tomar riesgo porque la verdad que los riesgos me mantienen vivo. Entonces no soy miedoso. Quería comentar una anécdota en relación a lo que comenté el otro día, que uno de mis deportes es el vuelo acrobático. Y hace como 30 años, cuando mi hijo tenía 11 años, nos entrenábamos en vuelo a ciegas, Marcelo. Despegábamos, uno de los dos, o él o yo, nos poníamos la capota, que nos impedía la visión, y volábamos solamente por instrumentos en un avión muy básico, un Cessna 172, no tenía GPS, no había, había, pero eran muy costosos, y volábamos nada más que mirando el mapa, el velocímetro, el altímetro y la velocidad del viento a un destino. Entonces volaba, yo le ponía la capucha a él, volaba él, con 11 años, pues volaba yo, y en uno de esos vuelos el destino era Punta Indio, y después de 2 horas y media de navegación desde el aeropuerto de La Plata a Punta Indio está ahí nomás, 2 horas y media de navegación, a mí me empezó a preocupar el tiempo, digo, qué vientito que hay. Y por ahí Oscarcito me dice, papá, mirá adelante, está negro. Había un frente de tormenta, que si nos agarraba nos partía el avión. Es imposible navegar un frente de tormenta con un avión de 4 plazas.
instantáneamente giré 180 grados y volví. El tramo que había hecho en 2 horas y media, para que se den una idea, lo hice en 40 minutos. La velocidad del viento era tremenda. Me hubiera partido el avión. ¿Qué fui, miedoso? ¿Debería haber seguido volando hacia el frente de tormenta? No, no. No es ser miedoso, hay un frente de tormenta, yo ahí no me meto. Digo, no es ser miedoso, hay un virus, yo no me voy a vacunar, a buscar otro virus. Cuando esté la vacuna, sí, es así. Mientras tanto, no es que soy miedoso. Es decir, me encanta el café de 2 restaurantes, nada más, porque el resto, la verdad que no son cafés. Prefiero el de casa. Pero, digo, hay un frente de tormenta, no me voy a ir a tomar un café. Y la verdad que yo no me puse triste por no poder llegar a Punta Indio. Ni sentí miedo tampoco el frente de tormenta. Me giré y me fui. O sea, no tengo miedo del virus. Y me gustaría poder transmitirle esto, chicos, para que no tengan miedo, pero entiendan que hay muchísimo riesgo en salir a la calle. Chicos, por ahí entiendan que estoy hablando también para gente de mi edad, ¿no? Discúlpenme, no sé, hay alguien ahí que no aparenta más de 20 o 30, Liz también salía a luchar y anda a votar en Chile. Pero bueno, no abraces a tus abuelos sin hacer una cuarentena previa de una semana. ¿Se entiende esto? O sea, no es que porque sea mi abuelo no lo voy a contagiar. Y no es que porque yo no tenga síntomas hoy, no lo pueda tener y el síntoma aparecer mañana. Marcelo, ¿cuánto es el periodo de contagio? Yo me contagio hoy, ponele, fui al súper y me lo agarré. 48 horas, ¿no? Poné el micrófono, por favor. Que 48 horas puedes estar asintomático y contagiando, sí. Por lo menos entre 48 y 72 horas, sí, sí. Y ni te digo si sos asintomático y podés seguir contagiando 10 días. Exacto, exacto. Entonces, si yo salgo porque puedo, soy joven, no me va a pasar nada y me voy a tomar un café, lo menos que puedo hacer es no abrazar a mi madre, mi padre, mi abuela, por lo menos por 14 días. Sí, sí, no mínimo de 10, 12, sí. Claro. 14 sería lo más correcto, sí. Entonces, también espero que las personas que están ahora hayan podido ver los videos anteriores para tener la secuencia y me puedan seguir el hilo. Yo hablaba también que las emociones son inespecíficas. Aún el miedo es inespecífico, chicos. Las personas suelen tener emociones dentro de lo que en Tantra llamamos naturaleza profunda de la mente, que es lo que Freud va a nombrar inconsciente. Y esas emociones desde ese lugar después nos actúan, nos hacen pensar, como recién reflexionábamos hace un rato, que nos hacen pensar las redes sociales, como la película esta, el dilema de las redes. Así como Facebook y las demás redes sociales hacen que nosotros pensemos de una manera determinada, nos suicidemos. Es impresionante cómo las estadísticas muestran el aumento de suicidios después de los me gusta y algunos tips que metieron, ¿no? En poblaciones preadolescentes y adolescentes. Así como somos pensados por las redes sociales, la forma es nos construyen emociones y esas emociones después nos construyen a nosotros con nuestra conciencia. Entonces, como digo, esas emociones a la mayoría de las personas las actúan de manera inconsciente. Y un ejemplo de este modo de actuar inconsciente es la dispersión de la atención. Creo que los que están escuchando este video
Habrán leído los artículos que mandamos para que lean, con las diferencias entre la práctica del Tantra y la práctica del yoga, que son radicalmente opuestas, ¿no? ¿Por qué digo que esas emociones que nos controlan desde adentro, sin que lo sepamos, definen nuestra capacidad de atención y la dispersión? Es por lo siguiente. La clase pasada yo les hablaba de que la angustia es una emoción que me sirve para conocer cómo está mi sistema. Y la angustia básicamente es producida por la incertidumbre. Quien está modelado en un paradigma cartesiano, un paradigma de certeza y verdad absoluta, cuando hay algo que no puede validar, hay algo que no tiene cierto, hay algo que no tiene conocido y debería, según ese paradigma cartesiano de verdad absoluta, ser conocido, el sistema produce angustia. Entonces habrán observado que la angustia en sí no está relacionada con una noticia terrible. La mayoría de las personas confunde las emociones, por eso les resulta difícil después gestionarlas, porque en definitiva ni siquiera saben lo que sienten. Por ejemplo, yo puedo estar preocupado porque mi niño, qué sé yo, de 11, 12 años, 15, sale a bailar y no llega a la hora prevista, y a partir de la hora prevista voy a comenzar a estar angustiado. Un par de horas más y el nivel de angustia va a ser tremendo después de haber llamado a todos sus amigos y no dar con él, y no saber qué le pasó. Pero si recibo la noticia de que tuvo un accidente y está muerto en un hospital, ahí ya no hay angustia, Marcelo. Ahí hay tristeza. Ahí hay tristeza. La angustia es no saber algo que tengo que saber. Yo les comentaba la clase pasada que hay un mecanismo al momento de construir mi sistema de aprendizaje, que es un mecanismo que valida la información que yo recibo en verdadera o falsa. ¿Cómo haría una computadora con todos los archivos que yo le meto adentro? Se valida y se fecha esa información. Si ese mecanismo de validación no puede certificar algo, ahí mi sistema genera angustia para informarme que hay algo que no está siendo validado. Que hay un error, sería una alerta de Windows. Algo está pasando acá que debes saber y no lo sabes. Eso genera angustia. Entonces, me gustaría relatarles cómo se construye y se maneja la atención en un niño. ¿Cómo entrenamos la atención de los niños? Cuando un niño está mirando una película o viendo un cuento y se angustia frente a algo que no está pudiendo entender de lo que pasa en esa escena, por amor, lo que hacemos es retirarle el foco de atención. Si yo le estoy leyendo un cuento de Mickey, o él está viendo un cuento de Mickey, y se angustia porque no entiende muy bien qué le está haciendo Mickey a Minnie, la está lastimando, y yo en ese momento me doy cuenta que lo sacó de mi mesita de luz y era de una Playboy, no era Mickey y Minnie, era una de las conejitas. Rápidamente le cambio el cuento. No, y le cambio el cuento. Cuando un niño se asusta o se angustia por algo que no entiende, como por ejemplo, cuál es la distancia del cenit, luego de que le digo te amo hasta el cenit, en vez de tomarme mi tiempo a explicarle la representación del cenit, le digo, no, ven y vamos a jugar a la hamaca. Y lo distraigo
lo distraigo, como hacen permanentemente, que cuando un niño se angustia por algo, en lugar de tomarse el tiempo necesario para reflexionar acerca de esa angustia y eliminarla, ¿sí? Un niño podrá no entender ciertas cosas, chicos, pero nosotros tenemos la obligación de explicárselas con palabras que la entiendan y lo liberen de esa angustia, en vez de distraerlo de esa angustia. Los estamos entrenando, que después cuando una maestra le pregunta cuánto es 5 elevado a la novena, ese chico se angustie y se disperse, porque así lo entrenaron. Cuando algo no sabe, en lugar de explicarle, le cambiamos el cuento, le cambiamos el cuento, le cambiamos el cuento. Entonces después en el colegio, frente a una pregunta o algo que no entiende, hay angustia y se dispersa. De una manera similar llevamos a nuestros hijos al zoológico. Es difícil ponerle palabras a algo que en el curso yo escenifico, ¿no, chicos? Perdónenme, porque lo hago en el curso de manera corporal. Pero cuando llevamos a nuestros hijos al zoológico, los agarramos de la manito y los arrastramos por la celda del elefante, del gorila, del chimpancé, del león, a toda velocidad. Sobre todo porque faltan 2 horas para que cierre el zoológico. Entonces apurate, apurate, apurate. Y lo arrastramos del elefante, a pesar de que el niño quizás se quiere quedar toda la tarde con el elefante, fundamentalmente porque no lo había visto nunca en su vida, quiere explorarlo, conocerlo acabadamente, y fundamentalmente porque ni siquiera sabe lo que es un león, tiene 3 años. Cuanto menos no sabe si en ese zoológico hay un león. Con lo cual no va a sufrir por lo que no sabe, que no vio, no hay, no existe. Entonces es nuestra propia ansiedad lo que hace que lo paseemos arrastrándolo por la jaula de todos los animales sin permitirle profundizar en ninguno. Y ni hablar cuando le mostramos las fotos del cumpleaños del primo, ¿no? Yo he observado a muchas madres que cuando veo que le están mostrando las fotos, uno ve una película. No ve fotos, ve una película, porque son tantas las secuencias que componen una verdadera película. Hubieran filmado y listo, muestren después la filmación. O sea, los sometemos a un bombardeo absoluto de estímulos sin lograr profundizar en ninguno. Entonces, chicos, la atención se convierte en lo que en el ensayo clínico mostramos como alerta fásica, una atención derivante de ensoñación, donde no hay profundidad de nada. La mente divaga de una cosa a otra, divaga de una cosa a otra. Que como verán, no es un problema que se pueda resolver con Ritalil, Marcelo, como habían intentado. Yo no sé si lo que leí fue cierto, pero había leído que se probó tocándole los pelos a un ratón dopado con Ritalil y el ratón no reaccionaba. Bueno, casi como los ensayos de la psiquis humana con las palomas, ¿no? De nuestro amigo. O sea, comparar palomas para analizar el aparato psíquico humano es medio raro, muy raro. Pero bueno, no es un problema, no existe para mí el déficit atencional. Lo que hay es un entrenamiento en alerta tónica, una alerta derivante. O sea, estar despierto, pero con la mente saltando de un lugar a otro, saltando de un lugar a otro. Entonces después, esa angustia que generan el no poder profundizar y resolver las cosas, hace que dejemos de tener lo que todo chico tiene por naturaleza, que es el estado de alerta fásica, y que nosotros en el ensayo clínico mostramos cómo se puede recuperar con algunos ejercicios. ¿Qué es la alerta fásica? Es estar bien despierto, al palo y sin cortisol en saliva.
es decir, sin estrés, que es como vive un chico. Uno creería que un chico que vive saltando y tratando de explorar todo y que jamás abandona una pregunta, como decía Saint-Exupéry, que ese chico estará estresado. No, no hay nada de estrés en ese chico. No hay nada de cortisol en saliva. Lo que hay es el sistema simpático al palo, para aprender, nutrirse. Y observarán que con el tiempo, y retándolos por esa característica, Luciano, los chicos dejan de hacerlo. ¿Cuántas veces habrás escuchado a un padre decir, pero como una cuestión negativa, este chico jamás se olvida una pregunta, ¿qué hincha pelota que es? Pero ¿entendés, Luciano, qué es lo mejor que le puede pasar a una persona? Jamás olvidarse una pregunta. Porque si vos jamás te olvidás una pregunta, vas a tener una vida coherente. Vas a manejar vos los recursos de tu atención. Entonces, si estás charlando con alguien, haciendo una negociación con alguien, y en un momento no pudiste hacer una pregunta porque el otro no te escuchaba o lo que fuera, y vos no te lo olvidás, se lo podés hacer al final y cerrar la negociación. ¿Entendés, Marci? Que está muy bueno esto de dejar que el otro divague, y uno mantenerse enfocado en lo que necesita. Cuando el otro terminó ese divague, mira, es esto. Ah, bueno, está bien. ¿Entendés? Aprendés a direccionar vos tus pensamientos. Entonces, no es irreparable ese daño que le hacen a sus niños, abortándoles esta capacidad de estar súper despiertos desde que se levantan hasta que se acuestan, y plenamente interesados en un objeto y manteniendo el objeto. Como decía, esa dificultad o ese entrenamiento al que sometemos a los niños, y lo más probable que ustedes lo estén, de que nos distraen cada vez que estamos angustiados, y que después, cuando algo nos angustia, sea del orden que sea, nuestra mente se deriva a otra cosa, como un reflejo, se puede reparar. ¿Entendieron la diferencia entre alerta fásica y alerta tónica? Y voy a ser específico porque hay muchos. Te voy a preguntar a vos, Luciano. Pon el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Si comprendés la diferencia entre alerta fásica y alerta tónica. No. Es algo que acabo de escuchar. Bueno. Apágalo de vuelta. La alerta tónica se debe a un incremento en la actividad parasimpática, que regula de alguna manera todas las funciones involuntarias, por decirlo de alguna manera. Dormir, la vida del sueño. Digo, la vida en estado vegetativo no es correcto, Marcelo, perdóname, pero es una metáfora. La vida de un vegetal. Si se incrementa la actividad parasimpática, yo voy a estar aparentemente despierto, pero voy a estar divagando. Voy a tener los ojos abiertos y voy a estar divagando. Mi mente va a ir de un lugar a otro. Y a eso se llama alerta tónica. Ese es el estado que inducen las meditaciones del budismo Theravada y la práctica del yoga. Mantienen al individuo despierto, con capacidad laboral,
Quizá algún tipo que trabaje en un aserradero se podrá cortar el brazo, pero bueno, son daños colaterales menores. Pero lo que no va a hacer fundamentalmente es tener deseo, vitalidad y fuerza para darse cuenta que está explotado y agremiarse y luchar para tener mejores condiciones de trabajo, guantes protectores y todo lo demás. Por eso esas prácticas se desarrollaron en poblaciones como la India, donde, como hablábamos también en alguna de estas charlas, la sociedad está perfectamente dividida en clases, y si a las clases bajas vos no lo haces hacer yoga, estallarían, explotarían. Con el yoga los mantenés como si estuvieran fumados, como si hubieran fumado marihuana, todo les chupa un huevo, todo está bien, ¿sí? ¿Se entiende? No pasa nada. Yo merezco este sufrimiento, merezco los látigos de mi amo porque soy paria y eso es porque nací, porque la vida anterior habré sido un hijo de puta y cuando me muera voy a estar mejor. Mientras tanto, el entrenamiento en los programas de yoga tántrico, el tantra, los ejercicios apuntan a aumentar la actividad simpática. Esto es la capacidad o el estado en el que estaría un animal viviendo en la selva. Alguien en alerta completa, alerta plena. Alerta plena, o sea, lo que se llama alerta fásica es alerta plena, pero sin estrés, desde un absoluto y neutral estado de calma. Lástima que no está Federico, él había comentado una anécdota que dejó maravillado a sus amigos. Estaba en un boliche, Federico es un chico que tendrá ahora, bueno, ahora ya es un viejo, ya tiene como 30. En ese momento tenía 20, creo, no sé si te acordás, Jere, la anécdota que contó. Dice que estaba en un boliche y un flaco lo estaba hostigando, era grandote, era más grandote que el Fede, no es peleador, pero lo estaba hostigando, y él con profunda calma y una sonrisa le pegó en el medio de la nariz, lo sentó de culo y se fue tranquilito. O sea, no es estar exaltado, no es estar loco, es estar al palo, como suelo decir, no me refiero a un estado de erección, sino estar con la conciencia plena y en estado de calma. Por eso las mediciones se hacían contra cortisol en saliva. En esos ensayos yo no me puedo permitir, Marcelo, que el paciente me diga, sí, doctor, estoy relajado. Yo no le creo. A mí me lo demostrás, sin cortisol en saliva. ¿Se entiende? Porque una persona ni siquiera puede valorar si está estresada o no. A no ser con un indicador químico externo. No externo, digo, con un indicador químico, un indicador biológico. Entonces, esa es la diferencia de la alerta fásica. Es esto que podrás, perdona Lu, es esto que podrás observar en Rodrigo. Fíjate que Rodrigo está siempre alerta, no se le escapa una. Y vive haciendo miles de cosas. Pero cada cosa que hace lo hace como si fuera la primera cosa que está haciendo en el día. ¿Lo notaste eso? Sin cansancio, sin estrés. O sea, está todo el tiempo enfocado, haciendo millones de cosas. Pero no hay agotamiento. No hay estrés. Esa es la fundamental diferencia. Como decía, para combatir el estado de una mente derivada, una mente que deriva. Sí, perdona, Seba, ¿qué necesitabas? No, te quería... Sí. Entiendan, chicos, que todos los sistemas que aparecen en el mundo son para mantener el status quo. El status quo se mantiene con la gente sin pensamiento. No tiene que pensar. Como decía, uno puede mejorar esa mente que se dispersa, Luciano. Para lo cual
uno debería hacer ejercicios. Si me permiten 5 minutos, voy a pasar a transmitirle algunos de esos ejercicios para esa. Uno le abre la llave a todas las emociones que nos meten los medios hegemónicos y contrahegemónicos. Repito, no hablo de una cuestión de grieta, porque de los dos lados de la grieta, desde arriba y desde abajo de la grieta, nos bombardean con información que siempre es un relato. Fíjate que hasta el que relata el estado de tránsito emite opinión a veces. ¿Sí? Se congestionó la autopista Buenos Aires-La Plata por un imbécil que chocó el auto. ¿Entendés que hasta los que relatan el estado de tránsito también meten su opinión? Y no hay ya periodismo, Luciano. Lo que hay es opinión. Son relatores de la vida y cada uno la relata con su verdad, ¿no? Entonces, si nuestra mente está enfocada, como suelo decir en uno de los pasajes del manual que fue copiado de un curso a distancia con un chico que no me acuerdo de dónde era, de Castellón, le digo, mira, estar enfocado se trata de lo siguiente. Yo en este momento te estoy escribiendo a vos. Rocío está pasando en negligé detrás mío, pero yo no me puedo distraer. Cuando termino de escribirte, la miraré. ¿Se entiende qué significa estar enfocado en alerta fásica? Que está puesta tu mente en lo que estás haciendo, no en otra cosa. Y que si aparece otra cosa, tenés la capacidad de cortar, valorar si eso que te distrae es fundamental en ese momento y si no lo es, abortarlo. Con lo cual, tu mente tiene una atención penetrante. ¿Sí? Como decía, instruimos a nuestros niños para lo opuesto. Con lo cual, sería necesario que nos entrenemos para tener la atención en un punto. Y más allá de los ejercicios que nosotros damos en el curso de Tantra con ese fin, cualquiera podría hacerlo. Por ejemplo, en la meditación de enfoque, el ejercicio de enfoque, yo utilizo a Kinkara, los dioses Kinkara, la deidad Kinkara, o al dios Shiva, cuya única virtud es poder estar enfocado en un punto. Shiva, Luciano, es quien sueña el universo. En la mitología, Shiva es el encargado de soñar el mundo. Es la única tarea que tiene. Se supone que nosotros somos el sueño de Shiva. Si un día Shiva se distrae, el universo desaparece. ¿Sí? Relata la mitología que estaba el dios Brahma sumido en profunda meditación y de su meditación surgió una hermosa criatura que se llamó Aurora y que se paró desnuda, erecta, turgente delante de él y le dijo, Padre, vedme aquí, desnuda y deseante, haz algo. Entonces Brahma se excitó por su propia hija y los dioses empezaron a burlarse de él, diciéndole, ¿cómo, Brahma, te excitas de tu propia hija? Brahma reprimió el deseo sexual por su hija y de esa represión surgió una gota de sudor que es la raza de los hombres. Así dice la leyenda. Entonces Aurora, que ciertamente estaba excitada, le dice, Padre, no puedes dejarme a mí, así. Entonces Brahma rápidamente creó a Kama, el dios Kama, un joven espléndido, que lo miró y le dijo, Padre, dadme una tarea, un ser se realiza cuando completa su obra. No sé en qué estaría pensando Brahma, pero le dio un arco y unas saetas y le dijo, andarás errante por el mundo excitando el corazón de los hombres. Entonces
No queda claro si le hizo el favor a Aurora, el dios Kama. Lo que dice la leyenda es que salió a perseguir a Shiva. Entonces, desde ese día, el dios Kama, el dios del deseo, está lanzándole dardos a Shiva para distraerlo, pero él sigue pensando y soñando el mundo. La consorte de Shiva es Shakti, Luciano. Shakti es el símbolo de mujer perfecta de la era en la que surgió esa leyenda, Luciano, y te estoy contestando a la clase pasada. ¿Por qué es el símbolo de mujer perfecta, Shakti? Porque Shakti viste a Kama, lo alimenta, lo protege, lo cuida, para que él haga la única tarea que tiene que hacer en el mundo, que es soñar el universo. ¿Entendés que es el símbolo de mujer perfecta de ese periodo de la humanidad? Porque ni siquiera le pedía follar, porque si Shiva folla, se destruye el universo. Luego, Luciano, he visto en páginas de Facebook, Shiva tántrico deseoso busca Shakti para practicar tantra. Qué locura, ¿no? Porque si se trata de eso, uno debería ponerse a soñar el mundo y la mujer, no sé, darle de comer en la boquita. Pero de follar ni hablar. Lo cierto es que Shiva, como verás, es la representación a la metáfora de un ser enfocado. Entonces, como digo, esas prácticas iniciáticas del curso de Tantra no tienen por qué ser las únicas. Porque, por ejemplo, yo necesito entrenarme en sostener mi atención en un punto. Entonces, ese punto, como en los ensayos que se hicieron dentro de un tomógrafo, puede ser un tornillo del tomógrafo. Entendé que yo no puedo prender saumerios en un tomógrafo, Marcelo, para ver qué pasa con mi mente cuando estoy enfocado en un punto. Y tampoco puedo enfocar mi punto en un abstracto, como son las meditaciones del budismo Theravada, del yoga y de Milfo. Tiene que ser un punto concreto que capture mi atención. Entonces, ese punto concreto puede ser el tornillo de un tomógrafo, puede ser una lamparita minúscula que esté en tu cuarto, Luciano, y enfocar tu atención ahí. ¿Pero de qué se trata? ¿De que estés 10 horas enfocado en ese punto? No. Se trata de cortar lo que te distrae. El secreto del ejercicio está en cortar lo que te distrae. Y muy breve tiempo, no 10 horas. Cortar lo que te distrae. Vos no tenés que entrenarte en concentrarte en un punto y no escuchar al resto. Porque si yo logro entrenarte en que vos te concentres en un punto y no le des pelota a nada, si vivís en mi barrio y cruzás la calle te parto el 188. Tenés que estar todo el tiempo alerta, con las antenas paradas en todas las direcciones. De lo que se trata es del manejo voluntario inconsciente de esa atención. Entonces, yo me enfoco en un tornillo. Al momento ladra el perro del vecino. ¿Qué va a pasar? Puta madre, ladró el perro del vecino, justo que hoy escuché la video de Ozzy que me decía que tenía que prestar atención al tornillo. Claro, ¿cómo no va a ladrar el perro si el perro es un hijo de puta? Es tan hijo de puta como el dueño, que no lo reta, no hace nada. Es más hijo de puta que el dueño, no, aunque el dueño es muy hijo de puta, porque le presté la bordeadora hace 4 meses y no me la devolvió. Claro, ¿cómo me la va a devolver? Seguro que la quemó. Pero ahí la culpa la tengo yo, Luciano, porque compré Nisi. Todos me decían andá a Sodimac, que en Sodimac venden cosas de verdad. Yo no, boludo, no hice caso, fui ahí, si la compré, me la quemó. Me fui al carajo, ¿no, Luciano? Encima la mujer tiene un culo. Así viven las personas.
algo los distrae y se enganchan y se enganchan y se enganchan y se enganchan. Entonces, vos lo que tenés que entrenarte, Lu, no es en no distraerte, es en volver. Te enfocas en un punto, ladró el perro del vecino, volvés. Te seguís manteniendo ahí, sonó el teléfono, vos me escuchaste bien clarito ahora. No atiendas el teléfono porque no te puede llevar el ejercicio más de 3 minutos y no hay ningún llamado telefónico que si no respondes inmediatamente termine con la pandemia. Y aunque seas investigador, no hay nada importante que no se pueda atender en el acto. Este reflejo es un reflejo condicionado, que lo hacemos aunque el tipo no suene. ¿Se dieron cuenta? Que aunque no suene lo miran cada 3 minutos a ver si alguno mandó mensaje. Son reflejos condicionados. Entonces, sonó el teléfono y te queda, no, si me dijo que no la atienda, pero por ahí es mi hermano que hace un mes que no me llama. Si hace un mes que no te llama, cortá con él, no le hables más. Un hermano no te va a llamar en un mes. No es tu hermano. No, mentira. O sea, sonó el teléfono, volvés. Te entrenás en volver, en validar lo que es importante y lo que no. Fíjate que la mayoría de las personas no pueden resolver su vida porque no saben validar lo importante. Pero no porque son idiotas, porque están entrenados en no validar lo importante. Los entrenaron así desde niños. Entonces te enfocás, sonó el teléfono, volvés. Con el tiempo, si en 5 minutos que hiciste el ejercicio y hubo 50 distracciones, con el tiempo, si en 50 distracciones el ejercicio te llevó 10 minutos, con el tiempo, con 50 distracciones, te vas a demorar 1 minuto. Y tu mente se entrena de otra manera. Tu mente se entrena para estar enfocado. O sea, no luchar contra lo que te distrae, porque ahí es donde te enganchas, sino escuchar y volver, escuchar y volver, escuchar y volver. El cerebro en la fase consciente trabaja, decimos, a 16 ciclos por segundo. Eso sería algo así como el reloj de las computadoras. Cuando ustedes están usando una computadora y tienen el Word abierto, el MSN, el ICQ, el Excel, ¿creen que está todo abierto al mismo tiempo? No. La computadora se prende y te da el Word, se apaga, se prende y te da el Excel, se apaga, se prende y te da el ICQ. Pero lo hace tan rápido que pareciera que está todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Eso es lo que se conoce como velocidad de operación de la máquina. Creo que debe andar en los 300 millones de ciclos por segundo, no sé, son rapidísimas. En un momento la máquina se enciende, te da el Word, se enciende y te da el MSN y ahí se tildó. Así vive Homero Simpson. No logran manejar su onda mental. O sea, se les superponen pensamientos o contradictorios o cuanto menos que no tienen nada que ver. ¿Qué habrá pasado? Les habrá pasado, chicos, que a veces están discutiendo o charlando con personas y salen con cosas que no tenían nada que ver con la conversación. O inician a relatar algo y se abren en un árbol y se pierden. Así viven las personas. Con este ejercicio que te digo de enfocarte en un punto, tratar de mantener la atención ahí y cada vez que algo te distraiga volver, 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 si lo haces 5 minutos como te digo y ahí pudiste volver de 10 distracciones, con el tiempo lo vas a hacer tan rápido que vas a poder dirigir vos tu pensamiento. Entonces, en una situación complicada, cuando veas que tu mente se dirige hacia un lugar que te va a construir pensamientos indeseables, vas a poder volver a lo que estabas haciendo, vas a poder volver a trabajar.
el comportamiento de las personas normalmente es, van a la facultad y en lugar de estar enfocados en lo que dice el docente, están preocupados con quién van a follar esa noche. Después van a trabajar y como no prestaron atención en la facultad, están pensando que la van a pasar mal en la facultad y después van a follar y como tampoco pueden estar ahí porque su mente está en otra cosa, están en el trabajo o en la facultad. ¿Entendés? Porque es imprescindible que hagas algo, porque solo no se da, chicos. Yo les puedo transmitir expresiones de deseo, pero lo que estoy diciendo ahora es algo concreto para lograr un resultado. No se da como una expresión de deseo. Reentrena tu mente para poder mantenerte enfocado en algo. Y puede ser un tornillo, puede ser una pequeña lucecita, lo que a vos se te ocurra. O como suelo decir, el olor de tu pareja, si estás haciendo el amor. Si es disfrutable, ¿no? Si es disfrutable. En este ejercicio que les propongo, me gustaría que lo relacionen, lo completen, por decirlo de alguna manera, con otro ejercicio que en los ensayos clínicos están presentados como meditación de apertura. Son tiempos difíciles, como dijimos creo que en la primer charla, una de las principales dificultades que hoy uno vive en 15 días, 50 años de matrimonio. ¿Se acuerda que en la primera charla dije, Seba, que cuando uno está casado, en el mejor de los casos, se ve 4 o 5 horas por día? Uno tiene que ir a trabajar, vuelve a la noche, ¿no? Pero en este momento se aceleran los tiempos y convivir con alguien, no necesariamente en pareja, ¿no? Uno puede vivir con un amigo aunque no sea pareja. La convivencia hoy se hace complicada, aún con los hijos. Antes a los hijos a la mañana se van al colegio, vuelven a la tarde, a la noche, no los ves nunca. Y vienen y se van con los amigos. Ahora no. Estamos conviviendo todo el día, entonces se generan muchos roces. Entonces me gustaría que lo completen, ese ejercicio de enfoque, con lo que se llama meditación de apertura. La meditación de apertura, entiéndase que se refiere al corazón metafórico, ¿no? Abrir el corazón. Abrir el corazón. Es tratar de construir emociones positivas un breve instante en relación a un otro con el que naturalmente no nos estén surgiendo emociones positivas. Yo esto se los adelanté, pero no les dije cómo hacer un ejercicio. Les conté una anécdota de mi propia vida personal, creo. Chicos, a ver, Marcelo, la de Eduardo, mi peluquero, la había contado, ¿no? Jere, ¿la conté? ¿Públicamente? Sí, la de Eduardo sí. Yo no sé si vos la escuchaste, Luciano. ¿Te acordás que conté de mi peluquero actual? Bueno, hay 5 personas que están ingresando nuevamente. Durante, qué sé yo, desde mi adolescencia no, pero durante muchos años, 20, 30 o más, me cortaba el pelo Luna. Ah, vos lo debes de conocer, Luciano, a Luna. Está en Palermo, frente al shopping de Palermo. No donde está Lisi, el otro, el que está sobre Córdoba. Una vuelta tenía una entrevista televisión, Luna estaba de vacaciones y Ro me sugiere ir de su peluquero. Voy, mientras esperábamos,
me pareció un tipo tremendo. No me cayó bien, Seba. La verdad que no me cayó bien. Gay, pero esos gays que están manifestando su ser gay todo el tiempo. O sea, súper exagerada. Muy exagerada. Y sus charlas derivaban de quién se había hecho las tetas, quién no, a qué modelo le habían sacado de tal programa de Tinelli y a quién no, con quién se acostaba fulana, con quién se acostaba sutano. Charlas de lo más superficial. Tremendo. Vos eras de Palermo, andá a hablar con Luna, andá a cortarte el pelo con Luna y el tipo o no te habla o te habla de fútbol, nada más. Me termina de cortar el pelo, un desastre. Quiero aclarar esto de por qué un desastre. Yo siempre, y Luna me cortaba como un tipo de 50, clásico. Corte pelo es un corte pelo. Súper clásico. Y Eduardo me hizo un corte que para mí fue tremendo porque fue un shock, porque fue el corte que demandaba Rocío. ¿Se entiende esto? Era el gusto de Rocío, no era mi gusto, no era el gusto de Luna, era el corte clásico. Te sentás, te corto, te digo quién ganó y te vas. Punto, ahí terminó la historia. Horrible, pero yo digo, mientras le cortaba el pelo a Rocío, yo digo, yo no me puedo quedar con esta sensación. Entonces empecé a abrirme, sentir físicamente la emoción de abrir mi corazón, de transmitirle afecto, de ser comprensivo. Cuando lo logré, mi estado anímico cambió. ¿Entienden ustedes, como diría su santidad el Dalai Lama, que el enojo es una emoción que destruye a aquel que la siente? Si yo me quedo enojado, el que se daña soy yo. Entonces traté de construir amor, recompuse la situación, le terminó de cortar a Rocío y me fui. Al sábado siguiente tenía otra entrevista, Luna seguía de vacaciones y fui un sábado. No había nadie en la peluquería. Eduardo, creo que es gay, nunca me propuso matrimonio, pero descubrí otra persona, chicos. Era otra persona. El día que yo había ido era el día donde iban todas las rubias, que las nominamos con T, que trabajan en Tinelli. Y todas las vecinas de ese barrio ortodoxo judío, cuyos maridos son muy celosos y no quieren que nadie les vea el pelo, Luciano. Entonces él hacía una parodia para esa clientela selecta que tenía, que son las modelos de Tinelli y las chicas de la colectividad. Un súper putazo, re amanerado. Cuando fui un sábado y estaba solo, me cortó el pelo, hablamos de política, de filosofía, y descubrí una persona maravillosa. Lo que yo había visto en ese viernes, o jueves, no me acuerdo, era un personaje. Yo deconstruí la sensación que me construyó ese personaje, y se darán cuenta por mi corte, bueno, ahora hace como 6 meses que no me corta, pero de todos modos, hasta el día de hoy Eduardo es mi peluquero, solo que voy los sábados. Y menos de fútbol hablamos de todo, eso es lo único que extraño de Luna, pero bueno, me queda más cerca también. ¿Entienden cómo uno puede transformar la sensación que siente por alguien y después el modo de relación con ese alguien también es diferente? Pero no se da solo, chicos. No es, bueno, yo estoy viviendo en conflicto porque la verdad que estoy 24 horas al día con mi hijo tiene 40 años, se trepa por las paredes porque quiere ir al bar y no puede matar al viejo, entonces, nada, millones de roces hay. Pero si yo recompongo la sensación que siento en mi interior, la reemplazo por otra positiva,
lo más probable es que también cambie la relación. Entonces lo que les propongo, chicos, es que si están con poca armonía con alguien del entorno, traten de generar voluntariamente empatía. Entienden que el manejo de las emociones no es conocer de dónde vienen, no es hacer psicoanálisis para ver por qué yo te odio. Es más rápido, Lu. Es construir amor. Entonces yo lo que les pediría es que después de enfocarse en un punto, estar 5 o 7 minutos tratando de mantenerse ahí y entrenándose en el corte, envolver, envolver, envolver. Imaginen que la persona con la que están conviviendo, si están teniendo roces, se instale en su corazón y construyan la sensación de que agrandan el corazón y cortan, como dice el ensayo clínico, ripa. No se queden horas y horas pensando eso, porque si se mantienen más de 1 minuto o 2 pensando en eso, no funciona. ¿Se acuerdan como les decía la clase pasada que decía Jung? Es generar la sensación y cortar. Generar la sensación y a otra cosa. Ahora sí, si quieren alguna pregunta, levanten la mano. El tema es los que están con... Porque este programa no tiene para levantar la mano, ¿o lo tiene? Sí tiene, ¿no? Para levantar la mano. Sí, hay una manito a la izquierda, abajo a la izquierda. Dale, si alguien quiere hacer una pregunta y levanta la mano, avísame, Jere. Bueno. Luciano, ahí tiene una pregunta. Dale, Lu. Activa el micrófono. Hola. No, lo que explicaba, lo del corte, me pareció súper interesante, en poner el foco en volver y en aceptar esa distracción y después volver y no pretender no distraerte, que es, calculo que imposible. A ver, te explico. Me Espera un vino segundo, muy- Lu. Espera un segundo. Me enfoco en el tornillo. Ladra el perro, vuelvo. Suena el teléfono, vuelvo. Suena la alarma de incendio, salgo corriendo. No quiero responsabilidad civil después porque te incendiaste en tu casa y te quemaste porque, ay, no sé, le decía a los bomberos, yo estaba mirando el tornillo. Dale, seguí. No, me hizo acordar, yo lo practicaba en cuanto a cuando te perturbás por algo, permitirte perturbarte, aceptarlo, pero tener el interruptor enseguida para dejar de perturbarte. Entonces, el objetivo no es no perturbarte, porque eso por ahí es una reacción muy instantánea, sino detectarlo y automáticamente con el interruptor, listo, no me genera más perturbaciones. Me vino muy esto que explicabas, lo de volver a eso, como que se me formó un paralelismo ahí. Es eso. Nada se puede reprimir. Lo que sí podés es encauzarlo. Perfecto. Es decir, estoy enojado, pero no con usted, señor taxista. Estoy enojado con mi jefe. Voy y lo mato a mi jefe. No lo haga porque perdés el trabajo, pero bueno. Tampoco le pegues al taxista. La mayoría de la gente van trasladando esos malestares en lugares donde no corresponden. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, gracias por haber participado y por favor los que no son de la fundación, si se pueden ir retirando. Como les digo siempre, no nos gusta echar a nadie. Alojar